Noches. Estamos aquí presentes para hablar un poco acerca sobre el abordaje del paciente quemado. También buenas noches a los doctores presentes y a todos los compañeros que pudieron a presentarse hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar ya. Antes de hablar sobre el abordaje, tenemos que enfatizar cuál es la definición de una quemadura, que no es más que una lesión producida por diferentes mecanismos de transferencia de energía localizadas primordialmente en la piel, pero que son capaces de generar respuesta tanto metabólica como inflamatoria, que tienen más gravedad que otras formas de trauma o estado crítico. Para hablar de quemadura no solamente tiene que ser por fuego, sino que también, como vemos en la izquierda, puede ser de forma térmica, química, eléctrica o por la radiación emitida por el sol. Y en la derecha lo que vemos es los grados de quemadura que presentaremos un poco más adelante, pero para ir aclarándolo serían como dependiendo de la gravedad de la quemadura y qué tanto afecte las diferentes capas de la piel, se va dando un cierto tipo de grado. La clasificación de las quemaduras se divide en dos grupos importantes, siendo uno la profundidad y el otro la extensión. Cuando hablamos de profundidad, como ya había mencionado, depende de la lesión que se le haga o el tipo de quemadura que vaya afectando las diferentes capas. Si se afecta solamente la epidermis, se puede clasificar como un grado 1 y así se va aumentando dependiendo de la gravedad. En la extensión varía dependiendo si es un adulto y un niño. Cuando se habla de adultos se usa la regla de los 9 de Wallace. Como vemos esta imagen y explicaremos más adelante, diferentes partes del cuerpo tienen diferentes porcentajes. Y en el caso de los niños difiere de los adultos debido a su anatomía que tiene diferente proporción a la de los adultos. Cuando se habla de la epidemiología, entendemos que las quemaduras son el cuarto tipo de trauma más común en el mundo. Y como vemos a la derecha, tendrá una proporción de 2 a 1 de hombres y mujeres, por lo que le veremos un poco más en los hombres que en las mujeres. Y en el caso de la proporción respecto a la edad, lo veremos en una proporción 3 a 1, en donde se ve un poco más en adultos debido a los trabajos que tienen y también en personas como los adultos mayores o que tienen neuropatía periférica sensorial. En el caso de los niños, se presenta por el descuido o que no se le vigila tanto. Y al hablar de los factores de riesgo, tenemos algo que ya habíamos mencionado, que es la edad. Tanto en niños como en adultos puede ser un factor de riesgo en presentar quemaduras y en niños pequeños, tanto en adultos mayores, es por la falta de vigilancia. Hablando del factor socioeconómico, tendremos que la baja escolaridad, las malas condiciones de vida, como vivir en casas de madera principalmente, que pueden incendiarse por un cortocircuito, y la baja percepción de riesgo de los accidentes por quemaduras son un factor de riesgo. Cuando hablamos de la neuropatía periférica sensorial, se relaciona con los pacientes que tienen una larga evolución de la diabetes tipo 2, que pueden generar lo que es una disminución en la sensibilidad de la piel, haciéndolos así no tener la sensibilidad para detectar cuando su piel está siendo lesionada por una quemadura, hasta que aumenta la gravedad de la misma. Y los trabajos de alto riesgo, como vemos en la imagen, los que son los bomberos que tienen exposición a el fuego, los cocineros también y los electricistas que también están expuestos a altos voltajes. El manejo inicial y la estabilización. Para hacer la valoración inicial del paciente quemado es recomendable seguir un orden cronológico. Este va a consistir primero en el manejo de la vía aérea. Esto es la prioridad, precisamente por las lesiones que causan el humo al inhalarlo. Hay indicaciones para realizar intubación, que serían una lesión por inhalación sintomática o una lesión térmica en la cara, en la boca y en la orofaringe, que pueden estar amenazando la permeabilidad de la vía. Lo segundo sería la respiración y la ventilación. También existen indicaciones para dar administración de oxígeno, que serían quemaduras con una extensión de más del 20% de la superficie corporal, una sospecha de lesión de la vía aérea, quemaduras circunferenciales del tórax, algún trauma asociado como un trauma cerrado del abdomen o quemaduras eléctricas de alto voltaje. Lo tercero sería el estado circulatorio y cardíaco del paciente. Siempre se debe asegurar
que existan accesos venosos, ya sean periféricos, centrales, intraóseos, en las áreas no quemadas. Los pacientes que tienen quemaduras, tienen una extensión de más del 10% de la superficie corporal, deben tener por lo menos un acceso venoso periférico. Y si hay pacientes que tienen quemaduras con una extensión de más del 20% de la superficie corporal, entonces deben tener dos accesos venosos periféricos. Lo cuarto sería la discapacidad, el déficit neurológico y las deformidades visibles. Y el último sería la exposición buscando lesiones asociadas y el mantenimiento de la temperatura. Con respecto a la fluidoterapia, esta se emplea para evitar lo que es la hipoperfusión tisular, el estado de choque, así como la falla multiorgánica. Se utilizan lo que son los cristaloides isotónicos, principalmente lo que es el lactato de Ringer, y para evaluar la cantidad de líquido que se debe reponer, se suele utilizar lo que conocemos como la fórmula de Parkland. Esta va a consistir en multiplicar 4 mililitros por lo que es la superficie corporal quemada por el peso del paciente. Esto lo vamos a dividir en dos. En la primera mitad se va a dar en las primeras 8 horas y la segunda mitad se va a dividir en las siguientes 16 horas. La reposición va a guiarse por medio de metas, principalmente lo que es la diuresis en 0,5 mililitros por kilogramo por hora, la presión arterial media mayor a 65, una frecuencia cardíaca por debajo de 100, aunque esta puede estar alterada por lo que es el dolor, el hipermetabolismo, así como la presencia de catecolaminas, lo que es el índice de buncreatinina por debajo de 20, también un electrocardiograma o un ultrasonido que nos indique una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, así como el déficit de base por debajo o igual a 5. En el caso de lo que es el concentrado eritrocitario, este va a variar dependiendo de cada paciente, así como lo es el uso del plasma fresco congelado que se va a reservar principalmente para lo que es la hemorragia severa. La albúmina es un coloide que se utiliza como un fluido de resucitación debido a que contiene un elevado peso molecular. Esto le va a conferir características que le permiten elevar lo que es la presión oncótica, así como evitar o disminuir lo que es la extravasación. Se va a administrar la albúmina en un suero de lactato de Ringer en pacientes que tengan una extensión de quemadura de más del 20%. Además, esta albúmina al 5% se va a administrar en una relación de 1 a 2 con el lactato de Ringer. Y si se decide finalmente utilizar la albúmina, entonces esta se va a dar a 50 mililitros por hora. Finalmente, en el caso del control del dolor, el medicamento de elección suele ser lo que es la morfina, que se da a 0,1 miligramo por kilo o en 2 a 5 miligramos intravenoso en el caso de los adultos. Pero también se puede utilizar el fentanilo a 0,5 o 1 microgramo por kilo, que deben repetirse cada 10 minutos hasta que se logre lo que es una adecuada analgesia. Es importante también destacar los efectos secundarios que pueden ejercerse por el uso de la morfina. Y se utiliza la mnemotecnia morfina para recordar que se produce lo que es la miosis, la hipotensión ortostática, la depresión respiratoria, la pendencia física, el aumento de presión intracraneal, las náuseas, así como la disminución del apetito. A continuación hablaremos de la evaluación inicial del paciente quemado. La evaluación de la herida, en esta se va a depender de 4 factores: la temperatura del agente, la duración en el contacto del agente quemante, el grosor de la epidermis y dermis, y la irrigación sanguínea del área afectada. La clasificación de la profundidad de la quemadura se divide en 4 grados. La de primer grado superficial, la quemadura solo afecta a la epidermis. Este tipo de lesión causa un mínimo de daño en el tejido y la piel quemada está seca, dolorosa y enrojecida. Suele curarse de 3 a 6 días y no deja cicatriz. El ejemplo más común de esta quemadura es la quemadura solar y no se cuenta en los cálculos de superficie total quemada. La quemadura de segundo grado o de espesor parcial, esta quemadura afecta a toda la epidermis y parcialmente a la dermis. Hay formación de ampollas bajo las cuales la piel se encuentra roja o moteada y húmeda. Hay edema considerable y la quemadura es muy dolorosa. Se curan de 7 a 21 días, no deja cicatriz a menos que haya infección. Generalmente resultan del contacto de líquidos calientes por flama o explosiones. Y esta a su vez se subdivide en segundo grado superficial y segundo grado profundo. La de tercer grado o espesor total
hay destrucción de toda la dermis, las terminaciones nerviosas e incluso tejido subcutáneo. Los signos y síntomas incluyen apariencia pálida o roja y se encuentra acartonada. La superficie está seca y casi insensible, dura más de 21 días si deja cicatriz y hay pérdida de vello, por lo que puede necesitar cirugía. Puede ser causadas por fuego, exposición prolongada a líquidos calientes, contacto con objetos calientes o electricidad. Y por último, la de cuarto grado son las que afectan a toda la piel, además del tejido subcutáneo, músculo y hueso. Nunca se curan a menos que se realice cirugía y se tratan de lesiones devastadoras. Estas pueden resultar por descarga eléctrica. La superficie corporal quemada se calcula de un método sencillo que permite estimar el porcentaje de superficie corporal que se encuentra involucrada. Este sería el método de los 9. Solamente se registran las áreas de espesor parcial, como en quemaduras de segundo grado, y espesor total en quemaduras de tercer grado. En el adulto se clasifica en cabeza 9%, tórax y abdomen 18%, espalda 18%, miembro superior 9%, miembro inferior 18% y los genitales un 1%. En los niños suele ser variable y algunas guías lo dividen por edad del paciente pediátrico y áreas. Pero la guía de la American Burn Association en el 2019 lo divide de manera general en cabeza 18%, tórax y abdomen 18%, espalda 18%, miembro superior 9%, miembro inferior 14%, genitales, igual que en el adulto, 1%. La palma de la mano del paciente, no se van a incluir los dedos en este cálculo, representa aproximadamente 1% de superficie corporal. Y esto es muy útil en las quemaduras de contorno o distribución irregular. Aquí vemos los criterios de gravedad de las quemaduras según la American Burn Association, donde lo divide en quemadura menor, moderada y mayor. En la quemadura menor se basan en menos del 15% de superficie corporal en primero o segundo grado en adultos. En la moderada hablan de un 15 al 25% de superficie corporal quemada en un segundo grado en adultos, y en quemadura mayor es más de un 25% de superficie corporal quemada y sería de tercer grado en adulto. Aquí también se incluyen las quemaduras eléctricas, las químicas, asociadas a traumatismos y quemaduras en personas de alto riesgo como diabetes, desnutrición, enfermedad pulmonar, entre otros. Bien, ahora vamos a conversar sobre lo que es el tratamiento del paciente quemado. Primero que todo, para las quemaduras de primer grado, como las había descrito mi compañera Sofía, vamos a utilizar un manejo de primeros auxilios que consta de 4 C. Estas Cs van a ser cleaning, cooling, comfort y covering, o también calling. Entonces, en la primera, que va a ser el cooling, vamos a utilizar agua fría, pero no helada, así es, no con hielo, para detener sobre la herida, para detener la progresión de la misma. Luego de eso se va a hacer lo que es un cleaning con un jabón suave antibacterial para poder quitar y debridar todo el sucio que pueda haber en la herida. Luego de eso se va a pasar a lo que es un covering o cubierta, que va a ser, por ejemplo, con apósitos que tengan sustancias que ayuden a ser antibacteriales y también ayudar a lo que es una buena progresión de la herida para ayudar a curarla. Y por último, entonces, es el comfort del paciente, o sea, que esté cómodo, porque sabemos que estas quemaduras van a cursar con lo que es bastante dolor, así que estos pacientes deberían de tomar algún tipo de analgésico o antiinflamatorio. En ciertas guías, como pueden observar en la imagen, también se refiere a lo que es calling, que va a ser entonces llamado de emergencias a cualquier servicio de emergencia para lo que el American Burn Society recomienda, que sean de quemaduras de mayor de 7 centímetros, entonces se llama emergencias y se vaya a un servicio de un cuarto de urgencias para que se trate, porque si estas quemaduras de mayor de 7 centímetros no son tratadas por un servicio médico, entonces pudieran caer en lo que es más consecuencias peores de que hace su manejo en la casa. Entonces, como pueden ver en el siguiente slide, aquí tenemos lo que es, según el centro de Burn Center de New Jersey, cómo se hace wound management o ese manejo de quemaduras en el cuarto de urgencias. Se comienza obviamente con una limpieza, un debridamiento con un jabón antibacterial leve, con agua. Se trata también de hacer un debridamiento de lo que son las ampollas y se trata también de documentar lo que es el tamaño, la profundidad y también clasificar el grado de la quemadura. Luego de eso se trata de cubrir con los apósitos que ya mencioné para poder entonces proteger a la quemadura de lo que sean las infecciones y también tener en cuenta que esta cubierta tiene que ser de una manera bastante segura. Tenemos que tener mucho cuidado de no restringir o comprometer la circulación y de no restringir lo que sean las articulaciones.
Entonces, también es importante tener en cuenta que para cualquier quemadura que sea más severa, es muy importante, como mencionó mi compañero, el manejo de la fluidoterapia utilizando la fórmula de Parkland, que no la voy a repetir porque ya la escucharon. Y también tener en cuenta que cualquier paciente que haya sido sujeto a una quemadura que pueda haber tenido una inhalación de humo, pues tenemos que tener en cuenta lo que es una intoxicación por carboxihemoglobina. Por lo tanto, es sumamente importante darle un adecuado manejo de oxígeno a ese paciente. Las técnicas de curación de heridas y cuidados locales. Para los cuidados locales en el paciente con quemadura, los principales objetivos van a ser reducir el dolor, disminuir la contaminación, prevenir la infección, tratar de manera de una curación rápida en aquellas quemaduras que sean superficiales y la incisión precoz de las escaras en pacientes que tengan quemaduras extensas o circunferenciales. Estas técnicas de curación pueden ser como las que vemos aquí, la escarotomía, que consiste en retirar, cortar todo el tejido quemado, necrótico y engrosado de las capas de la piel que han sido quemadas. En ellas, el objetivo es disminuir la presión intersticial y reducir el edema para evitar el síndrome compartimental. Este tratamiento o esta técnica que se utiliza principalmente como está en la imagen, que es la escarotomía torácica, está indicado, como ya mencioné, en todas aquellas quemaduras que sean extensas, mayor de un 20%, o circunferenciales. Y este procedimiento debe realizarse en las primeras 2 a 6 horas luego de la lesión de la quemadura. A mano izquierda vemos el injerto de piel y se utilizan dos principales, el injerto de grosor parcial y el de grosor total. El de grosor parcial consiste en retirar la fina capa de la epidermis de una porción del paciente sana, el donador, y cubrir la porción quemada, que ha sido quemada. Mientras que el grosor total consiste en extraer toda la dermis y la epidermis y cubrir la porción quemada, también extraída desde una parte sana del paciente. Esta tiene como complicación que puede ser un poco más difícil aceptada por el cuerpo debido al proceso de la quemadura. Y a mano derecha tenemos el colgajo, que a nivel de las cirugías plásticas reconstructivas en quemaduras, tenemos dos principales, que son el colgajo local o pedículo y el colgajo libre. El colgajo local consiste en extraer una parte de tejido sano proximal a la quemadura y conectarla para cubrir el área que está quemada, sin desprenderse del área sana, ya que en estas quemaduras hay destrucción de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que se quiere es que se mantenga la conexión sanguínea y se pueda nutrir y cubrir este tejido que ha sido implantado. Mientras que el colgajo libre consiste en extraer todo este tejido, incluidos los vasos sanguíneos, de otra parte sana del cuerpo y colocarlo sobre esta quemadura, conectando los vasos sanguíneos para poder así nutrir, ya que obviamente en esta quemadura, como ya mencioné, los vasos sanguíneos no fueron destruidos. Tenemos indicaciones para el traslado al centro especializado de quemaduras y se van a hacer en aquellos pacientes que tengan quemaduras de tercer grado, quemaduras que hayan sido mayor al 10% de la superficie corporal total, quemaduras circunferenciales o aquellas que sean en el área de cara, cuello, manos, pies y genitales y periné. También aquellos pacientes en los que se sospecha injuria por inhalación y en aquellos pacientes que tengan algunos otros traumas asociados. Complicaciones. Bien, como hemos visto, por la exposición que tienen estos pacientes, van a tener un mayor número de factores de riesgo para las infecciones. Y si bien el diagnóstico para un paciente quemado que se puede encontrar infecciones va a ser complicado, porque es que signos y síntomas como el dolor, la fiebre y la taquicardia pueden ser comunes después de una quemadura. Tenemos que añadirle
otros hallazgos subjetivos que pueden ser el eritema, el olor, el cambio de color, la profundización de la herida, la separación de las escaras, para poder tener una sospecha de infección en la herida de este paciente. Cabe mencionar que al sospechar una infección es importante buscar el agente causal que lo está dando. Por lo menos, en la bibliografía se dice que uno de los agentes causales principales es el Staphylococcus aureus dentro de las primeras semanas. Y posteriores a esta primera semana pueden ser infecciones por bacilos gram negativos, en donde la Pseudomonas aeruginosa es el más común. Bien. Dentro de otras complicaciones que pueden tener el paciente, pues se van a ver más que nada cuando sufren quemaduras extensas, es decir, más del 20% de la superficie corporal, porque tienen un mayor riesgo de infecciones invasivas sistémicas o inclusive de sepsis que pueden provocar falla multiorgánica y la muerte. Dentro de estas complicaciones sistémicas vamos a encontrar las hematológicas, neurológicas, metabólicas, entre otras, ya que son un sinfín, pero más que nada vamos a estar destacando dos, que son las complicaciones pulmonares por el hecho de que se presentan con mayor frecuencia en todo el transcurso de la hospitalización de un paciente quemado. Entonces se pueden incluir obstrucción de la vía aérea superior, las neumonías, la disminución de la expansión del tórax y el edema pulmonar, ya sea por sobrecarga de líquidos o por un síndrome de estrés respiratorio. Otro que podemos comentar es el síndrome compartimental, ya que aquí se va a presentar un edema dentro de las fascias profundas del músculo y esta puede ser causada ya sea por una reanimación masiva de líquidos cuando se trata al paciente o incluso por un retraso de la escarotomía. Y su manejo va a ser más que nada dentro de un quirófano por la fasciotomía. Existen diferentes estrategias de prevención para poder disminuir las infecciones en estos pacientes, como es el uso de antibióticos en los apósitos, una práctica de higiene controlada en el entorno que se encuentra el paciente, la identificación y la caracterización de las bacterias, más que nada las bacterias que pueden ser resistentes a ciertos antibióticos, también evaluar constantemente la eficacia del antibiótico para el paciente si le está si le está sirviendo, y el uso de terapias alternativas que pueden tener sustancias naturales como los antimicrobianos. El cuidado de la piel. Para el cuidado de la piel, vamos a utilizar más que nada el uso de pomadas, apósitos e irrigación. Para las pomadas, existen estudios donde han comparado la sulfadiazina de plata con dos agentes, el gel hidrosoluble y la colagenasa, donde estos dos últimos son mucho más eficaces y más recomendados para el uso de pacientes de heridas de infección quemada para evitarlos, más que nada por el tiempo de curación que tienen, que esto es más disminuido que la sulfadiazina de plata y disminuye el dolor percibido de los pacientes que la utilizan. Cabe mencionar que si utilizamos la colagenasa en los pacientes, si decidimos utilizarla, debemos añadir como coadyuvante un antimicrobiano. En este caso se prefiere la policimicina porque es más eficaz para estos pacientes. En el uso de los apósitos se recomienda la hidrofibra de hidrocoloide más que otros apósitos como tal. Y el uso de irrigación se prefiere el agente como tal, principalmente el agua. Los pacientes que sufren quemaduras pueden tener complicaciones como las contracturas en muchas regiones, por ejemplo, la axila, el codo, las manos, rodillas y tobillos. Y más que nada vamos a tener que utilizar apósito de presión o una posición de la extremidad para poder contrarrestarla. Un ejemplo de ella podemos mencionar la axila, que es la contractura viene siendo de aducción, y para contrarrestarla deberíamos levantar el antebrazo y poner la extremidad en rotación externa. Y asimismo con otras extremidades, más que nada siendo la contralateral. Es importante mencionar aquí que se prevé la movilización precoz del paciente quemado, ya que existe una evidencia científica importante que apoya esta para prevenir la rigidez y disminuir el rango y mantener el rango de articulación que tiene este paciente. Se puede hacer mediante la ayuda de fisioterapias o de familiares. Y si este paciente es incapaz de moverse por sí solo, pues hay que hacerlo movimientos pasivos hasta que lo logre. Avances en el tratamiento de los pacientes quemados. Tenemos la terapia innovadora como la terapia de presión negativa. Esta terapia es una alternativa efectiva
en el tratamiento de grandes quemados con comorbilidades asociadas. Esta terapia aumenta el flujo vascular, también nos ayuda a generar el tejido de granulación necesario, disminuye la carga bacteriana y el edema intersticial y favorece un ambiente óptimo. En este artículo se presentan 2 pacientes con quemaduras subdérmicas en miembros inferiores y exposición ósea. Se llega a la conclusión de que esta terapia es efectiva en el tratamiento de pacientes quemados que no son subsidiarios a una reconstrucción mediante colgajos libres o regionales. Hay una baja morbilidad en el paciente. Se enfatiza en la importancia de lavar, desbridar correctamente y por último aplicar la terapia en el paciente. Y también esto se concluyó que el tiempo que se utilizó hasta que la herida cerrara completamente fue entre 40 y 45 días. Entre las desventajas menciona pues el tiempo que se utiliza para curar la herida y también que debe haber sumo cuidado con la aplicación de la terapia para poder que no existan fugas y funcione adecuadamente. Aparte que es una terapia sumamente costosa, sin embargo, el beneficio en el paciente es mayor. También hablamos del uso de la terapia celular en el caso de pacientes quemados de segundo grado con quemaduras profundas. El paso a seguir es el injerto, pero muchas veces la funcionalidad de la piel se ve afectada por la aparición de queloides dérmicos, por las múltiples cirugías reconstructivas a las que se somete el paciente, afectando su calidad de vida. Las células madres son células no diferenciadas que tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en diferentes líneas celulares. Según el tipo de origen, también se clasifican según el grado de diferenciación. Y pues esta terapia es muy buena para la neovascularización y también la angiogénesis y hay una disminución significativa de la inflamación. Ahora hablaremos de la investigación en el campo de la cicatrización de heridas y la regeneración de los tejidos. La curación de las heridas es un proceso sistemático. Sabemos que hay 4 fases importantes: la hemostasia, la inflamación, la proliferación donde se forma el tejido de granulación y por último la maduración donde hay el depósito de colágeno. Entre las investigaciones se habla de las células madres epidérmicas que ya las mencionamos, también el uso de la terapia con factores de crecimiento que son moléculas bioactivas secretadas por el cuerpo que estimulan el crecimiento y la propagación de células involucradas en la cicatrización y la inflamación de las heridas en la piel. También hablamos del andamio para la curación de heridas en la piel, que se trata de imitar la matriz extracelular de la piel formada, por ejemplo, por colágeno, proteoglicanos, elastina, que tienen la función de proveer a la piel elasticidad, flexibilidad, hidratación y viscosidad. Y por último tenemos el ácido ascórbico, que es utilizado ya que en los grandes quemados ocurre todo un proceso de hipoperfusión y hay un aumento en la producción de oxígeno reactivo que va a producir daño tisular y va a aumentar lo que es el edema. Entonces, el ácido ascórbico tiene una función redox, lo que va a hacer que una acción antioxidante y va a permitir que se preserve la generación del óxido nítrico endotelial y también haya un aumento en la permeabilidad en el endotelio, inhibiendo lo que es la fuga intravascular por acción de la inhibición de la fosfatasa alfa 2. En estudios como el que tenemos aquí que estamos mostrando, la vitamina C en implicaciones terapéuticas en el paciente con quemaduras graves, se ha mostrado que la utilización de macrodosis de 60 miligramos por kilogramo por hora en aquellos pacientes que tengan una superficie corporal total quemada mayor del 20% tiene un impacto en lo que es la reducción de los líquidos que va a requerir el paciente a las 24 horas y también
lo que va a hacer esto en la disminución de la peroxidación de los lípidos. También hemos encontrado otros dos estudios anteriormente utilizados, uno en el que se hizo en el año 2000 en Japón, un estudio prospectivo en el que en 37 pacientes con una extensión de un 30% de la superficie total quemada, se utilizó estas mismas macrodosis en comparación con el grupo placebo, por decirlo así, y entonces se pudo observar una disminución del 45% de líquidos requeridos a las 24 horas. También otro estudio que fue realizado entre 2007 y 2009 con pacientes con un rango de superficie total quemada de un 20%, en el que se requirió un 25% menos en aquellos pacientes que se reanimó a través de la fórmula de Parcal con coloides y vitamina C en comparación con aquellos pacientes que solamente se reanimó con lactato de Ringer. Queremos dar las gracias a los compañeros del trabajo y principalmente a nuestro doctor asesor, el doctor Carlos Espino, y al residente Alcides Valdés. ¿Hay alguna pregunta?